Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El 30 de mayo firmábamos un documento tremendamente valioso. Lo firmaba representantes de la inmensa mayoría de la sociedad canaria. En el día de hoy, 22 de octubre, por cierto, en aquel momento Día de Canarias, una fecha elegida por su simbolismo, hoy porque ha cuadrado en el calendario, pero para un nacionalista también es un día muy importante. Es el Día de la Bandera Nacional Canaria y creo que en un momento determinado, pues, esa bandera no solo es patrimonio de los que nos sentimos nacionalistas, yo creo que es patrimonio del conjunto de la sociedad canaria, por distintos motivos. Tiene un simbolismo. En el día de hoy puede que consigamos que ya no solo la inmensa mayoría de la sociedad canaria, representada a través de organizaciones políticas, sindicales, empresariales, colegios profesionales, cámaras de comercio, sino la totalidad de la sociedad canaria, firme uno de los documentos más importantes y más valiosos que Canarias puede aprobar o ha aprobado en los últimos años. Tres grandes claves desde la perspectiva de Nueva Canarias que recoge el enorme simbolismo que este plan tiene. El primero es que es un documento vivo y esa es la premisa fundamental para que sea algo realmente eficaz. Hemos ido comprobando cómo desde el inicio de aquella cosa que parecía que era una gripe agravada al conocimiento de lo que hoy en día vamos teniendo sobre lo que es el COVID, pues ha habido una transformación, una capacidad de adaptación importante de todos los organismos, de todos los países, de todos los estamentos, de todos y cada uno de los sectores económicos, de la sociedad. ¿Quién nos iba a decir a cada uno de nosotros que íbamos a renunciar a espacios tan importantes como abrazar a nuestros padres o que nuestros niños dejaran de ir al colegio durante meses? Fuimos capaces de hacerlo en aras de un bien superior, salvar nuestras vidas, proteger la salud, sobre todo de los más débiles. Y esa es la filosofía que inspiraba el pacto y es la filosofía que impregna este plan. Y por eso tiene que ser un documento vivo, porque en los próximos meses y durante al menos 2 o 3 años las consecuencias derivadas de la crisis de la COVID van a seguir estando presentes. Y tiene que ser un documento que sea capaz de adaptarse en cada instante a esas circunstancias. Segundo elemento fundamental, es un documento que ya está en ejecución. Nosotros no es verdad que hayamos perdido el tiempo a esperar hasta el 22 de octubre, hasta que tuviéramos todas las certezas. Es un documento que desde el minuto 1 fuimos capaces de ir incorporando medidas tras medidas. El ingreso canario de emergencia, insuficiente, por supuesto, pero qué potente, qué importante ha sido para los que nada tenían. Las ayudas a los autónomos, que llegan tarde, pero que cuando llegan es un alivio importante. La agilización de la prestación canaria de inserción, además del incremento de las cuotas que se pagaban. El mantenimiento de la cuota cero en el servicio de comedor en un momento en que se suspende y lo fácil era haber mirado hacia otro lado. La exención del alquiler de vivienda protegida a aquellas miles de familias en Canarias que del parque público de vivienda no podían pagar en un instante en que sus recursos económicos se quedaban a cero. La simplificación administrativa que en breve vamos a aprobar también en este Parlamento. La financiación de las sociedades imprescindibles cuando dejan de captar recursos a través de su actividad reglada, a través del ICO, pero también a través de la sociedad de avales en Canarias. El tipo cero para elementos fundamentales como algunos de los productos sanitarios imprescindibles para abordar esta crisis. La distribución de miles de tablets para nuestros chicos y chicas en el ámbito educativo. El aplazamiento también del pago tributario en los primeros momentos, cuando no es que hubiera más o menos actividad, no había ninguna actividad. Pero también cientos de millones de euros aplicados durante este periodo por parte del Gobierno de Canarias. Un documento en ejecución. Cientos de millones de euros que hacen que el punto 1, el eje 1, el de reforzar los servicios públicos esenciales en Canarias, desde el minuto 1 este Gobierno actuó. Cientos de millones de euros fundamentalmente a sanidad, educación, políticas sociales. Cientos de millones de euros que han permitido contratar 4.000 sanitarios y casi 3.000 docentes para abordar esta situación. Seguramente insuficiente, pero proporcionalmente mayor que ninguna otra comunidad a la hora de afrontar una crisis como esta. Pero también el Estado ha estado ahí.
Los ERTE fundamentales, piedra angular para que una crisis como ninguna otra se haya podido absorber de momento sin quiebra social. ERTE es que en el momento en que firmábamos el pacto, la aspiración era que fuera más allá de la finalización del estado de alarma. Luego al 30 de septiembre. Ahora hemos logrado que al 31 de enero, y nos sigue pareciendo insuficiente, sobre todo para Canarias, como diré después, pero hemos ido logrando cada uno de esos hitos. Por tanto, por supuesto que ha habido avance. Algo impensable hace algún tiempo, el ingreso mínimo vital. Ahí está, tarda, no se está ejecutando bien, pero ya es un compromiso del conjunto del Estado. El fondo de los 16.000 millones de euros a las autonomías. Pero no quiero centrarme solo en lo que ha hecho este Gobierno de Canarias o a través del Estado. Fundamental los miles de millones de euros que a través de cada uno de los 7 cabildos insulares y de cada uno de los 88 municipios, todos ellos firmantes del pacto y, por tanto, firmantes del plan de reactivación, han contribuido y que contribuyen a esa ficha de compromiso financiero de 18.000 millones que en el pacto y ahora también en el plan están reflejados no para 3 años, solo para el 2020, y así es. También el sector privado fundamental y un recuerdo, y quiero nombrar también a un elemento esencial, la sociedad civil. Estoy convencido de que no ha habido ni una sola familia, ni un solo canario o canaria que también ha hecho su aportación apoyando a aquel hermano que no tenía nada, apoyando a ese vecino que sabe que se quedó sin ingreso. También la sociedad civil, al final inspirada en ese espíritu de unidad, de afrontar probablemente la adversidad más importante que Canarias ha tenido en muchísimas décadas, ha estado a la altura. Y luego el tercer elemento esencial, quizás el menos tangible, pero de mi punto de vista probablemente el más importante, porque los recursos al final de una forma u otra llegan. Los gobiernos de manera más acertada actúan, pero el elemento más importante desde nuestra perspectiva fue la expresión de unidad que el 30 de mayo fuimos capaces de mostrar a través de la firma del pacto y que, reitero, aspiro a que en el día de hoy el conjunto de la sociedad canaria esté reflejada en la firma y en la aprobación de este plan. Una expresión de unidad que era algo que siempre nos ha exigido la sociedad canaria, sobre todo cuando peor se pasa, sobre todo cuando es imprescindible estar unidos, y fuimos capaces de hacerlo. Hubiera sido imperdonable que la patronal y los sindicatos, con evidentemente intereses contrapuestos, se unieran como lo hicieron y nosotros no fuéramos capaces de hacerlo. Avanzamos en ese sentido. Por tanto, la expresión de unidad era esencial porque era un mensaje que esperaba la ciudadanía. Pero la expresión de unidad es un elemento fundamental del pacto y del plan para dirigir nuestro mensaje a quienes tenemos que luchar, exigir, pelear para captar los recursos. Por supuesto, el Gobierno del Estado, la Unión Europea, también la Organización Mundial del Turismo, que fuimos capaces de influir sobre ella, tomar la primera decisión importante, eligiendo Canarias como su destino, pero también sobre los turoperadores o con las compañías aéreas. No es lo mismo ir unidos que presentar discursos diferentes, distintos sectores. Eso hemos sido capaces de lograrlo a través de la articulación de este documento, que no es el documento del Gobierno. No permitamos que sea el documento del Gobierno. Es el documento de la inmensa mayoría de la sociedad canaria y de todos y cada uno que lo firmantes. Por supuesto, también el Gobierno. Uno elige en cada instante dónde se coloca. Yo en los momentos difíciles, permítame que elija ponerme al lado de los que abandonan parte de sus reivindicaciones para sumar esfuerzos. Permítanme que me ponga al lado de los que, desde la solidaridad, entienden que sin tener todos los recursos y todas las certezas despejadas es fundamental, precisamente porque no tenemos todos los recursos ni todas las certezas despejadas, expresar unidad. Ese es el bando de los que yo quiero y por eso felicitar a los grupos parlamentarios que hasta ahora se han incorporado y de verdad espero al resto de grupos parlamentarios que en el día de hoy, Ciudadanos creo que ha dado un paso importante en el día de hoy, falta ratificarlo, esperemos que se sume, pero también a los cabildos, a los ayuntamientos, a las cámaras de comercio, a los sindicatos, a los empresarios, a los colegios profesionales, en definitiva, al conjunto de la sociedad canaria, porque ese es el bando donde hay que estar cuando las cosas se ponen duras. Y termino con un elemento fundamental desde nuestra perspectiva. Canarias tiene un plan. Si no lo hubiéramos hecho, nos criticarían que Canarias no tiene un plan. Tiene un plan de presente, pero con una planificación de futura claramente orientada. Y eso es importantísimo.
a la hora de afrontar todas las decisiones. Tener un plan implica una cuestión esencial. Tenemos un plan para saber a dónde nos dirigimos y para saber a quién tenemos que reivindicar. Y es un plan esencial donde tenemos que seguir mostrando en los próximos meses la unidad que Canarias necesita para defender a esta tierra, para defender nuestras singularidades, para exigir un trato justo, diferenciado, porque no tenemos las mismas circunstancias que el resto del territorio y, por supuesto, para que respeten nuestros derechos, REF y estatuto. Pero es que todo eso, además, está recogido también en el pacto y está recogido en el plan. Tenemos plan y aquí cada una de las partes estamos haciendo nuestras tareas. Es fundamental también ahora exigir a Madrid, que ha hecho un esfuerzo importantísimo, pero que ahora vienen los presupuestos generales del Estado para que cumpla con su tarea, con nuestros derechos, con nuestras singularidades, no permitir ni un solo paso atrás y, por supuesto, también a la Unión Europea mantener esa ruta que ha abierto, ese horizonte que ha abierto y que mantenga también las singularidades que, como región ultraperiférica, esta tierra y la gente que aquí vive necesita y es su derecho. Gracias, señor presidente. Lo decía el señor presidente del Gobierno. En el día de ayer y hoy podríamos estar asistiendo a uno de los episodios más lamentables en la historia de la política española en la etapa democrática. Yo soy de los que siempre ven el vaso medio lleno y a veces, desgraciadamente para mí, demasiado, incluso a rebosar, ¿no? Me suelo equivocar bastante. Pero creo que, sin embargo, entre ayer y hoy, en el Congreso de los Diputados, hemos asistido a uno de los ejercicios de dignidad política más importantes que durante la democracia los distintos partidos políticos han llevado a cabo. Han sido capaces no de rechazar una moción de censura al Gobierno, ni siquiera una moción de censura, como dicen algunos, al otro partido de la oposición, de la derecha. Creo que ha sido una auténtica moción de censura cuando todos se han unificado, todos, sin perseguir probablemente los mismos objetivos. Todos tenemos claro que en absoluto las mismas ideas, pero al final han echado abajo una moción de censura a la democracia. Creo que ese reflejo que veíamos en el día de ayer y hoy, cómo las fuerzas políticas tan antagónicas, en un momento además tan complejo en la política española, fueron capaces de ponerse de acuerdo para combatir a aquellos que solo buscan generar odio, puede ser un claro ejemplo en esta Cámara, con una premisa distinta. Llevo tiempo presumiendo de que esta Cámara es un páramo en comparación con el resto, no ya el Congreso o el Senado, sino yo me atrevería a decir con la mayoría de los parlamentos autonómicos, donde somos capaces de buscar consensos en casi todos los plenos, uno detrás de otro, en muchas de las propuestas que se llevan a cabo. Y hoy sería un momento importante para ser capaces también, con independencia de las posiciones diferenciadas, que nadie ve representado en su totalidad lo que el plan contempla, llegar a un acuerdo por parte de todos. Pero yo no voy a insistir más. Cada uno toma sus decisiones y toma la decisión si se sube al barco donde el conjunto de la sociedad canaria en todos sus ámbitos prácticamente está o quiere ir en una chalana solo contra el riesgo. Cada uno toma sus decisiones porque evidentemente que puedo entender que este no sea el plan de alguno. Es que no es el plan de Nueva Canarias, se lo garantizo. El plan de Nueva Canarias hubiera sido otro distinto a este. Coincidiríamos en muchos puntos, pero distinto a este. Pero es que es el plan, por supuesto, distinto al que hubiera aprobado Coalición Canaria. Y va a ser el plan que al final sea posible, porque lo que han renunciado los empresarios para pactar al lado de los sindicatos, los mismos que han movido cada uno de los grupos parlamentarios que nos hemos sumado a él, para al final, como decía antes, trasladarle a la ciudadanía que puede sentirse orgullosa de nosotros. En ocasiones quizás no hemos estado a la altura, pero en el peor momento en los últimos 40 años que esta tierra ha vivido, creo que la mayoría sí que lo hemos estado. Con medidas, y reitero, insuficientes. Por supuesto, mire, no es que se van a cumplir todas y cada una de ellas. Yo ya le digo que habrá algunas que no se cumplan. Entre 200 y pico medidas, por supuesto. Como le digo que va a haber muchas que no están en el plan y se llevarán a cabo, porque es la grandeza de este plan. Es un plan vivo. Tendremos que seguir incorporando elementos durante todo el tiempo. Y además le garantizo, eso no significa la firma del plan ni el sometimiento, ni ahí nos has pillado, todo lo contrario. Estando dentro es como de verdad se influye. Le puedo garantizar que se influye más gobernando que en la oposición.
Le puedo garantizar que se influye más dentro de las instituciones que fuera. Y, por tanto, dentro de un plan donde también formamos parte, podemos ser exigentes. Nueva Canarias lo va a ser, contundente, con las medidas que dependen de este Gobierno, también de la parte privada, con las medidas de cabildos y ayuntamientos. Pero de manera muy especial, vamos a ser tremendamente exigentes y contundentes con el cumplimiento por parte del Gobierno del Estado y de la Unión Europea. Y el Gobierno del Estado en pocos días tendrá que aprobar o presentar un proyecto de ley determinante para el conjunto de España, para el conjunto de los territorios, pero si es determinante para el conjunto de España, ni le cuento para esta tierra, porque somos los que partíamos de antes de la situación derivada de la COVID con las peores cifras, porque además el impacto social y económico derivado de la COVID impacta más en esta tierra que en ningún otro territorio. Y por eso, sin pedir nada que no nos merezcamos, sino aquello que está recogido en leyes orgánicas fundamentales, en nuestro estatuto, en el REF, por nuestras singularidades, por el impacto, nosotros vamos a ser tremendamente exigentes. Ya hemos votado en alguna ocasión de manera diferenciada al Gobierno de España y no nos temblaría el pulso, pero aspiramos a influir y le garantizo que influiremos más, todos juntos, que yendo por separado.